En el capítulo tercero de la doctrina trascendental de la facultad de juzgar o analítica de los principios, Kant va a establecer una distinción entre fenómeno y no humano, para volver sobre la posibilidad de construir objetos de conocimiento. Al comienzo del mencionado capítulo, Kant va a introducir la metáfora de una isla, para dar cuenta de los peligros que corre el entendimiento humano cuando quiere franquear los límites de la experiencia posible. Esta posibilidad está limitada a aquellos fenómenos que pueden darse, como dijimos, a la sensibilidad, y específicamente aquellos fenómenos que pueden aparecer en el tiempo como condición formal a priori de todos los objetos de la experiencia. Cito: no solamente hemos recorrido ya la tierra del entendimiento puro y examinado cuidadosamente cada parte de ella, sino que además la hemos medido y hemos determinado su lugar a cada cosa de las que hay en ella. Pero esta tierra es una isla y está encerrada por la naturaleza misma en límites inalterables. Es la tierra de la verdad, un nombre encantador, rodeada de un océano vasto y tempestuoso, que es el propio asiento de la apariencia ilusoria, en el que mucho banco de niebla y mucho hielo que pronto se derrite fingen nuevas tierras y, engañando incesantemente con vacías esperanzas al marino que viaja en busca de descubrimientos, lo complican en aventuras que él jamás puede abandonar, pero que tampoco pueden llevar jamás a término. Crítica de la razón pura, analítica trascendental, A236, B295. Con esta imagen, Kant quiere señalar que la tierra de la verdad es muy pequeña en el océano de lo que el entendimiento puede pensar. Porque pensar, como lo muestra la lógica general, podemos pensar todo lo que está dentro de las reglas del correcto pensar. Aquello que no contraríe fundamentalmente el principio lógico de no contradicción. Sin embargo, no todo lo que podemos pensar es objeto de una experiencia posible. A diferencia de Leibniz, para quien todo lo pensable es posible, para Kant, si bien todo lo posible es pensable, no todo lo pensable es posible. Como dijimos, no todos los conceptos puros tendrán la posibilidad de configurar objetos de una experiencia. En este punto, Kant subraya lo que ha quedado demostrado a lo largo de toda la analítica trascendental, a saber, cito: todo lo que el entendimiento extrae de sí mismo sin tomarlo de experiencia no lo tiene para ningún otro propósito que para usarlo en la experiencia. Los principios del entendimiento puro, ya sean constitutivos a priori, como los matemáticos, o solamente regulativos, como los dinámicos, no contienen nada más que, por decirlo así, solo el esquema puro para la experiencia posible. Fin de cita. Crítica de la razón pura, analítica trascendental, A236, B297. Esto significa que de los conceptos del entendimiento puro solo debemos hacer un uso empírico y nunca trascendental. La diferencia entre lo trascendental y lo empírico pertenece, dice Kant, solo a la crítica de los conocimientos y no concierne a la relación de ellos con su objeto. Con respecto a los conceptos puros del entendimiento, habrá un uso empírico cuando se aplican objetos de una experiencia posible, y habrá un uso trascendental de los mismos cuando tengan la pretensión de referirse a las cosas mismas. Cito: el uso trascendental de un concepto en cualquier principio es que él es referido a cosas en general y en sí mismas, y el uso empírico cuando él es referido meramente a fenómenos, es decir, a objetos de una experiencia posible. De allí se comprende que en general solo el último puede tener lugar.
Para todo concepto se requiere primeramente la forma lógica de un concepto del pensar en general. Y en segundo lugar se requiere también la posibilidad de darle un objeto al cual se refiera. Sin este último, no tiene ningún sentido cognoscitivo. Es enteramente vacío de contenido, aunque todavía conserve la función lógica de hacer un concepto a partir de datos cualesquiera. Ahora bien, el objeto no puede serle dado a un concepto de otra manera que en la intuición, y si una intuición pura es posible a priori antes del objeto, tampoco ella misma puede obtener su objeto, y por lo tanto, la validez objetiva, si no es sólo mediante la intuición empírica, de la cual ella es la mera forma. Por consiguiente, todos los conceptos y con ellas todos los principios, por mucho que sean posibles a priori, se refieren a intuiciones empíricas, es decir, a data para una experiencia posible. Sin esto no tienen ninguna validez objetiva, sino que son solo un mero juego, sea de la imaginación, sea del entendimiento, con las respectivas representaciones. Fin de cita. Crítica de la razón pura, analítica trascendental, capítulo 3, A 239, B 298. Esto quiere decir que no alcanza simplemente con conocer el uso del entendimiento. Como Kant ya nos había advertido en los prólogos de las 2 ediciones, de lo que se trata es de conocer las fuentes de nuestro conocimiento para justamente establecer los límites de su uso. Por lo tanto, la conclusión de la analítica trascendental podría formularse de este modo. Si a un concepto no puede dársele un objeto en la intuición, entonces carece de significación cognoscitiva. Kant dice que si no se cumple la condición de darse el objeto a la sensibilidad, no se puede conocer nada. Esto significa que los conceptos y los principios puros del entendimiento solo pueden tener sentido en cuanto son referidos a objetos de los sentidos y no a cosas en general. Cito: la analítica trascendental tiene según esto este importante resultado, que el entendimiento no puede nunca ser a priori más que anticipar la forma de una experiencia posible en general, y que puesto que aquello que no es fenómeno no puede ser objeto de la experiencia, el entendimiento no puede nunca sobrepasar las limitaciones de la sensibilidad, solo dentro de las cuales no son dados los objetos. Los principios de él son meros principios de la exposición de los fenómenos y el orgulloso nombre de una ontología que pretende suministrar en una doctrina sistemática conocimientos sintéticos a priori de cosas en general, por ejemplo el principio de causalidad, debe dejar su lugar al más modesto de una mera analítica del entendimiento puro. Fin de cita. Crítica de la razón pura, analítica trascendental, A 247, B 303. Los conceptos puros del entendimiento son formas a priori que vienen a complementar a las formas a priori de la sensibilidad, de las que habíamos hablado en la estética trascendental. No son más que formas del pensamiento que permiten unificar a priori en una conciencia lo múltiple dado a la intuición. En cierto modo, Kant vuelve sobre la estructura ontológica del fenómeno, donde la materia es lo dado a la sensibilidad y la forma ahora son las intuiciones puras de la sensibilidad y las categorías del entendimiento. Cito: por eso puede ser aconsejable expresarse así. Las categorías puras, sin condiciones formales de la sensibilidad, tienen una significación meramente trascendental, pero no son de uso trascendental, porque éste es imposible en sí mismo, ya que a ella le faltan todas las condiciones de cualquier uso en juicios, a saber, las condiciones formales para subsumir bajo esos conceptos cualquier objeto que pueda ser dado, ya que ellas entonces, como meras categorías puras, no han de ser de uso empírico,
y no pueden ser de uso trascendental, no son de uso alguno, si se las separa de toda sensibilidad, es decir, no pueden ser aplicadas a ningún objeto que pueda ser dado. Antes bien, ellas son meramente la forma pura del uso del entendimiento con respecto a los objetos en general y del pensar, sin que por ella sola puedan pensar ni determinar objeto alguno. Fin de cita. Crítica de la razón pura, analítica trascendental, A 248, B 305. Ante la pregunta, ¿pueden las categorías del entendimiento referirse a priori a objetos que no sean dados a la intuición sensible? Esto es, objetos que sean puramente inteligibles. A esa clase de objetos Kant los denominará noúmena. Y aquí Kant va a distinguir entre noúmeno en sentido positivo y noúmeno en sentido negativo. Cito: si entendemos por noúmeno una cosa en la medida en que no es objeto de nuestra intuición sensible, pues hacemos abstracción de nuestro modo de intuición de ella, entonces esto es un noúmeno en sentido negativo. Pero si entendemos por tal un objeto de una intuición no sensible, entonces suponemos una particular especie de intuición, a saber la intelectual, que no es empero la nuestra, y de la cual no podemos entender ni siquiera la posibilidad, y eso sería el noúmeno en sentido positivo. Fin de cita. Crítica de la razón pura, analítica trascendental, B 307. El noúmeno en sentido positivo es el objeto de una intuición no sensible, esto es, de una intuición intelectual, que se corresponde con el objeto que podría ser pensado independientemente de las condiciones a priori de la sensibilidad. Esos objetos, en la medida en que no aparecen ante la sensibilidad, podrían ser pensados como cosas en sí mismas, pero no son como las cosas en sí mismas que resultan incognoscibles ante el fenómeno de su aparición. Cito: por consiguiente, si quisiéramos aplicar las categorías a objetos que no son considerados como fenómenos, deberíamos poner por fundamento otra intuición diferente de la sensible, y entonces el objeto sería un noúmenon en sentido positivo. Pero puesto que una intuición tal, a saber, la intuición intelectual, está absolutamente fuera de nuestra facultad cognoscitiva, el uso de las categorías tampoco puede llegar en modo alguno más allá de los límites de los objetos de la experiencia, y a los entes sensibles les corresponden, por cierto, entes inteligibles. Y aún puede haber entes inteligibles con los cuales nuestra facultad sensible de intuición no tiene relación alguna. Pero nuestros conceptos del entendimiento como meras formas del pensamiento para nuestra intuición sensible no alcanzan en lo más mínimo hasta estos, y por lo tanto, lo que llamamos noúmenon debe ser entendido como tal solo en sentido negativo. Fin de cita. Crítica de la razón pura, analítica trascendental, B 308, 309. La distinción entre fenómeno y noúmeno en sentido positivo sería una especie de división entre mundo sensible y mundo inteligible, en el cual los sentidos nos suministran la representación de un objeto tal como se nos aparecen, y la supuesta intuición intelectual nos suministra la representación de las cosas mismas. Sin embargo, insiste Kant, solo podemos conocer las cosas tal como se nos aparecen, esto es, como fenómenos. Estos fenómenos, en cuanto a representaciones, se refieren a algo que permanece desconocido, pero que se hace presente ante nuestra sensibilidad. Los fenómenos están entonces siempre referidos a una intuición sensible. El fenómeno es lo que aparece, pero lo que aparece hace referencia a algo que está ahí, también como condición de posibilidad del objeto de experiencia.
Sin materia y sin formas no habría posibilidad de la experiencia. Cito: este fue el resultado de toda la estética trascendental, y se sigue también de manera natural del concepto de un fenómeno en general, que a éste debe corresponderle algo que no es en sí fenómeno, porque un fenómeno no puede ser nada por sí mismo y fuera de nuestro modo de representación, y por lo tanto, si no ha de resultar un perpetuo círculo, la palabra fenómeno indica ya una referencia a algo cuya representación inmediata es ciertamente sensible, pero que en sí mismo, sin esta constitución de nuestra sensibilidad, en la cual tiene su fundamento la forma de nuestra intuición, debe ser algo, es decir, un objeto independiente de la sensibilidad. Fin de cita. Crítica de la razón pura, analítica trascendental, A 252. Es aquí donde Kant reintroduce el concepto de noúmeno, pero en sentido negativo. El noúmeno es aquello que se opone al fenómeno en cuanto no lo puedo conocer, porque no es objeto de la intuición sensible, pero tampoco hace referencia a objeto alguno. En este sentido, el noúmeno no se identifica con la cosa en sí. Esto quiere decir que el entendimiento humano puede pensar objetos de una intuición no sensible que son en sí mismos de naturaleza inteligible, pero que no puede conocer. De donde resulta que el noúmeno es entonces no un concepto de objetos, sino un concepto problemático. Cito: llamo problemático a un concepto que no contiene contradicción y que además está interconectado con otros conocimientos, como una limitación de conceptos dados, pero cuya realidad objetiva no puede ser conocida de ninguna manera. El concepto de noúmeno, es decir, de una cosa que no ha de ser pensada como objeto de los sentidos, sino solamente por un entendimiento puro, como cosa en sí misma, no es contradictorio, pues no se puede afirmar de la sensibilidad que sea la única especie posible de intuición. Fin de cita. Crítica de la razón pura, analítica trascendental, A 254, B 310. Con esto, Kant introduce un concepto que le permitirá analizar las contradicciones en las que el entendimiento puede incurrir cuando se separa de las reglas establecidas en la analítica trascendental. Cito: la extensión que está más allá de la esfera de los fenómenos es para nosotros vacía, es decir, tenemos un entendimiento que problemáticamente se extiende más allá de esta, pero no tenemos ninguna intuición, ni siquiera el concepto de una intuición posible, gracias a la cual pudieran sernos dados objetos fuera del campo de la sensibilidad, y gracias a la cual el entendimiento pudiera ser usado asertóricamente más allá de esta. Por consiguiente, el concepto de noúmeno es tan solo un concepto límite, para limitar la pretensión de la sensibilidad, y por lo tanto es solo de uso negativo. Sin embargo, no está inventado caprichosamente, sino que está en interdependencia con la limitación de la sensibilidad, sin que pueda, sin embargo, establecer algo positivo fuera de los términos de esta. Fin de cita. Crítica de la razón pura, analítica trascendental, A 255, B 311. El concepto de noúmeno establece entonces un límite, tanto para el entendimiento como para la sensibilidad. Si es objeto de una intuición no sensible, entonces se presenta como límite de la sensibilidad humana. Y si es un objeto meramente pensado, que no puede ser intuido, entonces se presenta como límite para el entendimiento humano. De donde resulta que el noúmeno no es el concepto de un objeto de conocimiento, sino de un algo desconocido, porque el entendimiento y la sensibilidad en nosotros solo enlazados pueden determinar objetos,
Si lo separamos, tenemos intuiciones sin conceptos o conceptos sin intuiciones. En ambos casos, representaciones que no podemos referir a ningún objeto determinado. Cito: así pues, el concepto de objetos puros, meramente inteligibles, es enteramente vacío de todos los principios de su aplicación, porque no se puede concebir manera alguna como ellos hayan de ser dados, y el pensamiento problemático que deja empero lugar abierto para ellos, sirve solamente como un espacio vacío, para limitar los principios empíricos, sin contener en sí ni mostrar ningún otro objeto de conocimiento fuera de la esfera de estos últimos. Fin de cita. Crítica de la razón pura, analítica trascendental, A 259, B 315. Con estas reflexiones, Kant da por finalizada la analítica trascendental.